los precios en los principales aumentos. Vuelven a registrarse en la energía, pero se arrastra ya a casi todos los bienes y productos. Hablamos con José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. 15 meses de subidas, esta última tasa de niveles históricos del 9,8%. ¿Cómo se está resintiendo el bolsillo de los consumidores? Bueno, el diferencial, lo importante es el diferencial con el poder adquisitivo, ¿no? Es decir, cómo han subido los salarios, cómo han subido las pensiones en términos generales y desde luego están muy lejos de estos niveles de inflación. En este momento hay familias que están empezando a tener dificultades para poder llegar a fin de mes. Esta no es una buena noticia como puede suponer, ¿no? Y esperemos que las medidas que han aprobado ya ayer el Gobierno empiecen a tener efecto. No esperamos que tengan grandes efectos a corto plazo, pero es posible que los tengan a medio y largo plazo. Pero ahí es evidente que hay cosas que hay que cambiar, que tendremos que reflexionar sobre cómo está diseñado nuestro mercado, sobre todo el mercado energético, que es el que está arrastrando absolutamente a todos los demás, ¿no? Es decir, un poquito de inflación era de esperar, una inflación un poco moderada, porque cuando la respuesta a la crisis en Europa fue fabricar dinero, es decir, la respuesta del Banco Central Europeo fue meter dinero en el sistema para hacer frente a la crisis de la pandemia, luego era lógico esperar algún tipo de inflación moderada, pero esta crisis provocada por la subida de precios de la energía, que no es solamente la guerra, es algo más, ¿no? En fin, que nos cuesta entender. ¿Confían en que ese paquete de medidas, ese plan de choque amortigüe en cierto modo esa subida, se reduzca el impacto de la inflación en los precios? A corto plazo no lo sé. Quiero decir, a corto plazo creemos que no. Es decir, las medidas... Bueno, tenemos que leernos esas 140 páginas del Boletín Oficial del Estado que se acaban de publicar para ver exactamente cómo se diseña este control de los beneficios de las empresas productoras. Bueno, sabemos ya que la modificación del sistema de cálculo del precio mayorista no se toca, pero se dice que se va a sacar el gas del sistema y tampoco parece que esté en las medidas. Hay una serie de medidas complementarias. A corto plazo pensamos que no. Esperemos, por otra parte, bueno, solucionado como parece que se va a solucionar la crisis del transporte, pues esperemos, por ejemplo, que efectivamente el precio del gasóleo empiece a bajar. Hay que recordar que, lo decía la persona que ha intervenido antes, las empresas de distribución de gasóleo y de gasolina nos están vendiendo un combustible que se compró hace mucho tiempo y a precios que no son los actuales, ¿no? Es decir, con lo cual las empresas veremos seguramente en las cuentas de resultados de las grandes empresas de distribución de carburantes, veremos unos beneficios gigantescos en los próximos, cuando presenten beneficios a mitad de mes, ¿no? O sea, perdón, a mitad de año. Esto es lo que no puede ser, que en una situación de crisis generalizada los accionistas de determinados grupos empresariales se tripliquen sus beneficios. Es algo que, cuando los ciudadanos están pasándolo mal, es algo que no tiene sentido. Ustedes tratan día a día con los consumidores domésticos que ven aumentar sus facturas, el precio de la cesta de la compra. ¿Qué les dicen? Sí. Pues no les podemos decir gran cosa porque no hay es decir, en este momento las subidas de precios son generalizadas. Recientemente hicimos una encuesta en la que preguntamos a nuestros socios cuál era su percepción de la subida de precios. El 93% nos contestó que habían subido en todas partes, por lo tanto las recomendaciones habituales, normales, en un mercado que estuviera en una situación de tranquilidad, no valen en este momento de crisis, ¿no? No hay tampoco... Vamos a ver, ya digo, que si las medidas que ha tomado el Gobierno por lo menos ponen las bases de un mercado energético en el que se puedan hacer previsiones, porque el gran problema es que ahora tomar una decisión, por ejemplo, de cambiarte de compañía o de pasar del mercado regulado al mercado libre o viceversa, pues son totalmente jugar a la lotería, es decir, no sabes lo que va a ocurrir. Por lo tanto, por lo menos un poquito de estabilidad que nos permita tomar decisiones. Pues José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a usted.